Hola entusiastas de la IA, el día de hoy les traigo el primero de una secuela o playlist de videos sobre cómo implementar un producto de tipo SaaS con inteligencia artificial apalancándose del último paradigma de sistemas modernos de agentes llamado Agentic. Te enseñaré las principales fases de cómo mi agencia ayudó a su producto SaaS a poder escalar hasta generar tracción y cómo en este procedimiento que yo propongo con herramientas de inteligencia artificial te ayuda a avanzar con mejor claridad que nunca. Así que si te interesa esta primera parte, cómo hago el desarrollo del producto, quédate porque básicamente se trata de tres fases. La primera es cómo priorizar ideas del mercado con IA, luego cómo refinar ideas de mercado con IA y finalmente cómo construir una prueba de concepto con IA. Cada fase con sus respectivos pasos concretos. Si te quieres saltar esa parte, no hay problema, fíjate en el playlist y en el último verás el relacionado con la implementación del producto SaaS con los sistemas Agentic. Y en ese último tramo es ahí donde les enseño de manera comparativa y mi experiencia usando herramientas y asistentes de generación de código como Cursor, Windsor AI, GitHub Copilot, entre otras, que me ayudaron a acelerar la construcción, por supuesto, de un MVP. Hay que aclarar aquí algunos puntos. Lo que yo les traigo es un modelo de propuesta para un SaaS B2C, que es de negocio a clientes finales, que en su mayoría suelen ser mercados gigantes, como vamos a verlo. Y tengo la confianza de compartírselo basado en mi experiencia profesional como líder de producto, liderando equipos de ingeniería, de diseño, desde la concepción hasta el lanzamiento del producto, fusionado en los últimos 2 años, implementando soluciones de IA generativa. Lo que espero en este marco que les comparto, que no es definitivo y que seguirá evolucionando, es librarte de la incertidumbre cuando empiezas de cero y poder dominar ese caos, que definitivamente es estar ahí, a pesar de todas estas facilidades y herramientas de IA generativa que tenemos a disposición. Por eso creo que es muy importante este video, o esta secuela de videos, que te servirá como guía para un proceso en que en principio implica múltiples roles, pero que en esta propuesta fusionará herramientas de agentes IA que de alguna manera suplirán y te complementarán en ese journey, en ese viaje. Y por supuesto, ahora es posible de operar en tiempo récord. Lo que les traigo es una primera versión de un modelo que yo implementé con un cliente, cuidando por supuesto su confidencialidad, así que yo les traigo una simulación alternativa. Y quiero que quede muy claro que esto no necesariamente es una plantilla o un paso a paso para todo tipo de modelo de negocio B2C, pero por lo menos sí les dará muchas luces de cómo avanzar en este tipo de fases. Eventualmente, si les interesa que siga desarrollando videos y compartiendo mi experiencia en este tipo de temáticas, desde ahora les adelanto y lo volveré a repetir. Debajo de este video en los comentarios pueden mostrar su interés suscribiéndose a una lista de espera para traerles las herramientas más pulidas que les pueda compartir para que esto sea una transición mucho más amigable. Y para mí aquí lo primero es ayudarte a entender qué es una startup de inteligencia artificial y cómo esta finalmente es el vehículo que necesitas para poder lanzar y escalar un producto SaaS de IA. Bien, debes entender que existen startups de IA generativa que vienen en 3 tipos. Las primeras son las que desarrollan estas plataformas de LLMs o grandes lenguajes como OpenAI o Cohere y usan inmensas millonadas de financiación, que por supuesto pone la valla muy en alto para que muy pocos organizaciones o humanos puedan darse ese lujo. Luego están las que crean herramientas para crear y entrenar LLMs. Y finalmente están las que toman estos LLMs de código abierto y los entrenan para resolver problemas de negocio específicos o de nicho. Todas ellas tienen un factor común denominador de que ponen la valla en alto para complicar la entrada de los competidores. Sin embargo, ha habido una explosión también de startups de IA generativa que se le denominan wrappers. El wrapper es un término que se refiere a aquel producto que usa una delgada capa de interfaz que permite ciertas interacciones, todas ellas dependiendo de un modelo de lenguaje conocido
o open source, pero más allá de eso no tiene mayor diferenciación. Es por eso que de aquí en 2 o 5 años muchas de estas startups habrán desaparecido, justamente porque le falta ese factor de diferenciación. Y para evitar simplemente ser un wrapper y crear diferenciación, es fundamental adoptar enfoques innovadores y centrados en las necesidades de los clientes. Y aquí yo te enseñaré algunas sugerencias basadas en casos reales. Por ejemplo, el caso de Notco, que es una startup de origen chileno que utiliza la IA para desarrollar productos alimenticios que sustituyen ingredientes de origen animal con vegetales. Su enfoque, por ejemplo, en la industria alimentaria y en la tecnología de replicación de sabores le ha permitido diferenciarse y convertirse en un unicornio. Entonces, Notco es un caso de cómo puedes enfocarte en un nicho específico. En este caso, empezaron con el producto de la leche. Lo dominaron, vencieron a los grandes y empezaron a expandir su oferta a partir de ahí. Luego tenemos a los que resuelven problemas reales, como Demo Square, que es una startup que ayuda a empresas a anticipar cambios legales utilizando IA, lo que les permite así evitar sanciones y tomar decisiones estratégicas a sus clientes. De modo que aquí la IA aborda un problema crítico en un sector regulado. Así han logrado establecer una propuesta de valor clara, y en este marco que yo les traigo justamente propone crear valor diferenciado del resto, justamente empezando a identificar cuáles son las necesidades más críticas que ayudarán a tu producto a diferenciarse. ¿Por qué es importante para mí crear un modelo SaaS, modelo Software as a Service? Probablemente es el modelo de negocio más atractivo en los últimos años cuando se trata de crear fuentes de ingreso recurrente. SaaS es el modelo de negocio que más interesante de adoptar. Entre ellos yo resalto dos que tienen que ver con los costos iniciales, son muy reducidos comparando con otro tipo de modelo de negocio. Y su modelo de suscripción, por supuesto, permite eso, porque en lugar de realizar inversiones muy grandes en licencias, hardware, los clientes en cambio aquí te pagan por una cuota recurrente por el uso de este software, lo que reduce así los costos iniciales. Por otro lado tienes la accesibilidad y también la flexibilidad, porque aquí tú apuntas a facilitar un acceso global, de modo que estas aplicaciones SaaS serán accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet, lo que te permite crear y colaborar en un trabajo remoto en colaboración con otros equipos en diferentes partes del mundo. Y finalmente, aquí debería añadir, permite costos predecibles, ya que suelen basarse en modelos de suscripción con precios fijos. Y esto facilita, por supuesto, la planificación financiera. ¿Para quién? ¿A quién le sirve este tipo de modelos SaaS? Bueno, puede ser una startup que busca bootstrapear, que busca financiarse por sí sola hasta llegar a un punto de break-even, donde puede superar el punto de equilibrio y empieza a tener ganancias verdaderamente, ganancias netas. O sea que seas el emprendedora que desde un inicio busca una SaaS para que sea una startup respaldada por una fuente de financiación en el venture capital o capital de riesgo. Y finalmente quiero aclarar que SaaS es una gran oportunidad en Latinoamérica, ya sea que quieras también lanzar un SaaS en un mercado competitivo como por ejemplo Estados Unidos, donde aquí ya más la adopción sería más y por la estrategia de crear micro SaaS, que no es otra cosa que la nominación a productos SaaS que atacan nichos muy específicos y verticales de un mercado en específico. Bien, y para eso quiero mostrarte cómo de relevante es la oportunidad de crear SaaS. Y es que SaaS está moviendo un crecimiento explosivo en toda la región latinoamericana. El mercado de SaaS proyecta casi $20.000 millones para el 2027. Y esto representa una tasa de crecimiento anual de más del 20% entre 2020 al 2027. Y eso es impresionante. También tiene que ver con la adopción acelerada por la pandemia del COVID-19, porque esto, según McKinsey, ayudó a las empresas a acelerar la adopción por estas tecnologías digitales casi de 3 a 7 años. Y por supuesto, en esa adopción de tecnologías, SaaS fue una de las principales. Otro motivo importante es la mayor penetración de este tipo de soluciones en las pymes. Y como bien sabemos, este tipo de microempresas, pequeñas empresas, que son el motor empresarial en la región latinoamericana. Y estas mismas han demostrado un gran interés en el crecimiento de soluciones SaaS. Se estima que el 70% de las pymes en Latinoamérica ya utilizan al menos una solución SaaS. Otro punto es que las SaaS de tipo vertical están en ascenso. Y aquí quiero poner una pausa porque
para entender el mercado hay SaaS de tipo horizontal que tiene una propuesta más genérica, abordando mercados núcleo y mercados adyacentes. Por ejemplo, podemos referir a los que están, por ejemplo, involucrados en el mundo empresarial, como Salesforce, que es un software CRM ya pero muy completo, y esta solución justamente ha sido pensada como un SaaS horizontal. Mientras tenemos SaaS verticales que probablemente se orillan en nichos específicos, industrias específicas, y justamente este tipo de SaaS verticales tienen una creciente popularidad, porque estas no solo están ganando terreno rápidamente, sino que en términos económicos se espera que el mercado global de SaaS verticales alcance 200.000 millones para el 2028 y una tasa de crecimiento de 17% desde el 2021. Y finalmente la IA y el Machine Learning se están integrando cada vez más en las soluciones SaaS. Por eso se espera que el mercado global de IA de SaaS alcance los 48.000 millones para el 2028. Entonces, esto es prometedor. Si te sigue interesando este mundo de startups, te recomiendo que le des un vistazo al blog de Y Combinator, que es la aceleradora de startups probablemente más importante en el mundo, que a la fecha ya ha acumulado una comunidad de fundadores y startups de más de 4.500, junto con 11.000 fundadores. Y solo para que se den una idea, cuando una startup, en este caso una SaaS de IA, realmente resuelve un problema de una necesidad existente y relevante, estas startups pueden tener más probabilidad de encontrar un espacio en este tipo de concursos. Por poner un ejemplo, en el último batch o lote que aplicaron, fueron admitidas 260 startups de un total de 27.000. Eso, como indica, es un radio de éxito de 1%. Probablemente ese cohort fue uno de los más selectivos, como indica en la historia de YC. Y algo, un común denominador de esto es que al menos el 50% de las 260, fueron compañías, startups, que se construyeron sobre la inteligencia artificial. Y probablemente va a continuar esta tendencia porque, como afirma YC, los fundadores están constantemente descubriendo nuevas formas increíbles y usos prácticos de IA y LLMs para resolver problemas en varias industrias. Porque ahora podemos hacer cosas con software que antes no eran posibles años atrás. Pero, y aún así, esto sigue siendo muy temprano todavía. También les recomiendo que le den un ojo a pearlhand.com, donde se van listando y rankeando las startups o productos que probablemente ya son o van a ser los siguientes productos mainstream para sus respectivas industrias. Si ustedes acá le pican en productos top, se darán cuenta que la lista de estos nuevos productos, muchos de ellos de tipo SaaS, algunos logros que quiero resaltar, porque creo que es importante esta metodología. Lo primero es que en mi experiencia he conseguido ahorrar un poco más del 60% del tiempo que me tomaba antes en el discovery del producto. Vamos a ver un poco más en qué consiste, pero básicamente me permitió acelerar la documentación, obtener más rápido los insights y por supuesto implementar el desarrollo. También me permití, al menos para este tipo de SaaS B2C, obtener hasta un 90% de ahorro de lo que antes me tomaba. Porque básicamente si tú eres la persona que no eres especialista técnica, pues podrías ahorrarte, en mi caso, hacer un fine tune en mi propio Chief Technical Officer o mi CTO. Básicamente es la persona técnica que se encarga de ayudarte en tener esa visión arquitectónica del software, tanto en sus inicios y cómo podría eso escalar. Entonces, ese perfil me complementó mucho configurar a la gente IA para que me pueda asistir. Y básicamente el viaje es desde construir aquí un monolito hasta llevarlo a las primeras etapas de una aplicación más escalable con un enfoque más de microservicios. Esos términos seguramente si a algunos les parecen muy nuevos, pues lo vamos a revisar más a detenimiento, pero ténganlos muy en cuenta porque son justamente paradigmas de desarrollo de software muy útiles al momento de empezar de cero. Ahora, también vi que la fase de lluvia de ideas y la navegación de mejores alternativas para evaluar también se me fue mejor impulsada, porque por ejemplo tenía agentes que podrían suplir el rol de un UX designer o de un tech lead para poder hacer justamente el sopesar algunas alternativas desde esos puntos de vista. Y por supuesto empezar en este desarrollo ya no significa diseñar solo nunca más, porque por supuesto tienes la inteligencia artificial, tienes agentes que pueden ahora asistirte y lo harán cada vez de mejor manera en partes críticas del desarrollo de un producto.
es incluso más factible empezar siendo un solo founder hasta que tú alcances algún tipo de, digamos, indicadores de tracción y coger cierto momentum para confirmar tus hipótesis clave. Y entonces así estarás listo para poder llamar a tu primer equipo, pero quiero dejar una advertencia muy en claro, y es que todavía sigue siendo útil expertise humana en el feedback de lo que va proponiendo, por supuesto, la IA. Y por eso es que definitivamente a donde se dirigen los equipos es ser más especialistas, muy conscientes de cómo colaborar con los agentes para sacar el máximo rendimiento del perfil de cada uno.